Llega el momento de nuestra sección dedicada a los personajes históricos asturianos. En esta ocasión hablamos de una mujer que no es asturiana, porque nace en Madrid en 1851, pero fallece aquí en Asturias y gran parte de su vida también se desarrolla en el Principado. Fallece en Gijón un 5 de mayo de 1923. Desde niña tenía una gran afición a la lectura y también al estudio. Una enfermedad casi la deja ciega, pero no fue así. Se trata de la primera mujer que pronunció un discurso en el Ateneo de Madrid en 1884, masónica y sobre todo luchadora por la igualdad y la libertad de la mujer. En 1876, cuando se estrena su drama Rienzi el tribuno, se le diagnosticó un futuro totalmente exitoso, pero sus ideas contrarias a la política del momento y también a la religión de aquel entonces hacen que todo cambie. Vamos a hablar, por supuesto, hoy de Rosario Acuña y Villanueva, y para ello lo vamos a hacer con el presidente de la logia Rosario Acuña, Ricardo Fernández Rodríguez. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Quizás el nombre de la logia que habéis escogido para la logia, quizás este nombre viene vinculado un poco a la trayectoria también de Rosario Acuña, de libertadora, de buscando siempre esa igualdad. Sí, el nombre se escogió fundamentalmente, por una parte porque era una figura muy unida a la historia popular de Gijón, había dejado en su momento una impronta en lo que eran las comunidades más socialmente menos favorecidas, y por recuperar la memoria histórica perdida, ahora que está tan digamos en boga esa referencia, por recuperar el tiempo perdido, pues recurrimos a la figura de Rosario Acuña, que además también suponía en sí misma todo un símbolo de lo que queríamos que significara nuestra vuelta otra vez a la ciudad de Gijón, la vuelta de la masonería a la ciudad de Gijón, y el compromiso con los derechos de la mujer en concreto, y evidentemente los de la igualdad social, pero también los de la mujer en una organización como la masonería, que es, creo, que tiene una asignatura pendiente, porque son al menos las grandes organizaciones, o al menos la nuestra, todavía tiene una asignatura pendiente con esa cuestión. ¿Qué grado de vinculación tenía Rosario Acuña en aquel momento con la masonería? Porque cabe destacar también que estamos hablando de una situación política, religiosa, de un momento además en el que la masonería era casi, no me atrevo a decir, totalmente única y exclusiva de hombres. Sí, ella entra en 1893 a través de la logia Constante Alona en Alicante, y entra a través de lo que se conocía como logias de adopción, que eran unas logias paralelas creadas expresamente para facilitar la entrada de mujeres dentro de la masonería, que es todavía, pues era en aquel momento incluso más, una entidad asociativa muy basada en las viejas tradiciones y que no permitía o no reconocía a las mujeres la posibilidad de ser masonas. Ella forma parte de la masonería desde el momento en que la corriente más liberal de la masonería observa que es una persona que tiene un gran peso intelectual, que realiza un trabajo en pro de la igualdad en general y una actividad de compromiso social remarcable, y forma parte de este taller masónico. Cuando posteriormente se traslada a Gijón y comienza a trabajar también, a colaborar con la Escuela Neutra, en la que participaban algunos masones, toma contacto y colabora con la logia Jovellanos, estaba aquí cerquita en la calle La Playa. Bueno, esa es un poco, tuvo una actividad bastante constante, bien relacionada con personas vinculadas a la masonería o bien participando ella directamente. En un momento en que es verdad era muy complicado formar parte de la masonería, era una organización por la Constitución de 1876, con la restauración borbónica, la entidad o la asociación estaba legalizada, vamos a decirlo entre comillas, pero era muy mal vista socialmente, ¿no? Todavía hoy hay resabios de aquello, ¿no? Todavía continúa existiendo el fantasma, pero en aquel momento era todavía peor. La religión católica fundamentalmente tenía un peso indiscutible y bueno, pues eso planteaba muchos problemas, y le repercutió a muchos. Tuvo una vida literaria muy rica, pero también muy polémica. Sí. Sobre todo esa obra, El Padre Juan. Sí, una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente, en muchas materias, y además también quizá un tanto inesperada en algunos de los proyectos que emprendió. El Padre Juan, digamos que recoge en determinado momento
una reivindicación del libre pensamiento en una sociedad que no había conocido otra cosa más que un dogmatismo secular, fundamentalmente a partir de la educación o la transmisión oral sustentada sobre la religión católica. Cuando ella reivindica en el padre Juan el libre pensamiento, se organiza un escándalo. No es el único escándalo que tiene, tiene el que le costó el exilio, digamos que es quizá el más remarcable, porque se vio sujeto a una polémica tremenda, que es cuando escribe en defensa de las mujeres, que había ido a la Universidad Central de Madrid, el artículo en la jarca de la universidad. Sí. Y eso le cuesta, si la obra El padre Juan le cuesta un escándalo, esto le cuesta el escándalo, le cuesta que la juzguen, lo que se dice in absentia, en ausencia, y le cuesta que la condenen a prisión. Tiene que exiliarse antes de que la detengan a Portugal. Está 4 años en Portugal. Ya, una mujer ya mayor, además, en ese momento. Si sobre unos papeles no se pudo divorciar en aquel momento, sí lo pudo hacer en su día a día, ¿no? Porque ella marcha de Madrid y deja ya a su esposo, se viene para el norte. Sí. Ella llegó un momento que la convivencia, se había casado con Rafael de la Iglesia, ella pertenecía a una familia aristocrática, digamos que durante un periodo de su vida sigue las pautas que podríamos decir, marcaba esa vida aristocrática, pero cuando cumple más o menos en torno a los 30 años, un poquito antes, que empieza ya a manifestar inquietudes por algo más que lo que podría ser una carrera literaria al uso, que efectivamente apuntaba que iba a ser muy brillante como poetisa y autora teatral. Llega un determinado momento en que todo eso va rompiendo, y supongo que en su fuero interno se produciría un gran cambio para dar ese paso y atreverse además a darlo. Por eso decía antes que era una mujer innovadora en muchos terrenos, ¿no? Cuando viene para aquí, para Asturias, se queda en Gijón, en la casa del Cervigón, ¿no? Sí, es una casa que le cedió en su momento el Ateneo Obrero. El Ateneo Obrero de Gijón. Digamos, gustaba de lo que eran los paisajes, la naturaleza un tanto salvaje, prefería más el mundo rural, el ámbito de estar en contacto con la naturaleza, que no lo que era la urbe. En ese momento el Cervigón pues no estaba tan urbanizado como ahora, no tenía nada que ver, y bueno, vivía ahí, lo que también sirvió para que la atacaran en cuanto a que se consideraba una mujer vieja. Digo, porque algún artículo en prensa aparecía vieja, sola, soltera, sin hijos, se la llegó a calificar como bruja, incluso pues el propio modo de vida que llevaba sirvió para que también fuera muy criticada. Fue muy querida por una parte de la población, pero fue muy odiada por otra parte de la población también. Una mujer a la que le gustaba la escalada. Sí, le gustaba mucho viajar. Muy curioso. Le gustaba la escalada, tiene, digamos, su pequeña hazaña, por decirlo. Hay una fotografía además que se conserva, y una edición creo que es del padre Juan, del Ateneo Obrero, donde aparece esa fotografía. Sí. Ella con un gran bastón, se ve que es una mujer ya mayor, con unas enormes faldas, un poco la vestimenta de la época. Después de o durante la ascensión a la Sierra de la Estrella, unos 1.700, 1.200, 2.000 metros. Bueno, pues para el momento era una pequeña proeza también, ¿no? Era una mujer muy... Y además me imagino que el equipamiento que no sería para nada con el que se cuenta hoy en día, ¿no? Actual, efectivamente. Los pollos, también le gustaban los pollos. Sí, ella antes de aparecer por aquí, en uno de sus traslados, digamos, va a Santander. Y en Santander se dedica al estudio de la producción avícola, y hace incluso todo un tratado y gana un premio por la exposición que había hecho, por aquel planteamiento teórico. La explotación no fue bien, al final pues prácticamente aquello le supuso un incremento económico, y ya cuando llega a Gijón, por eso el Ateneo Obrero le da cobertura, cuando llega a Gijón prácticamente no tiene medios, no tiene ningún sustento, pero en su momento tuvo digamos, el valor, la osadía, la entereza de plantear pues, una explotación avícola en aquel momento. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Una mujer, hasta los años 70, que se modificó en España el Código Civil, las mujeres necesitaban del consentimiento del marido. Bueno, pues ella ya en pleno siglo XIX, casi llegando al siglo XX, pues se atrevió a hacer cosas pues, un tanto sorprendentes incluso para hoy, ¿no? Nadie se espera
que alguien que es una referencia de libre pensamiento, una referencia ideológica del laicismo y de tantas cosas, de progreso, pues hubiera puesto en marcha una explotación avícola. Curiosidades. Curiosidades.